Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Joven productor tabacalero desafía la crisis energética y demuestra que la energía limpia puede ser el camino para mantener vivo el principal rubro exportable de Cuba. Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano condenó enérgicamente la agresión de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Cuba consolida en el sector de la salud la atención a las personas en situación de discapacidad auditiva. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares: mientras Cuba enfrenta una compleja situación energética marcada por prolongados apagones en el occidente del país, hay quienes se niegan a detener la producción. En la provincia de Pinar del Río, un joven productor tabacalero demuestra que la energía limpia puede ser el camino para mantener vivo el principal rubro exportable de nuestra isla. Yubislandi Chico Castillo ha decidido mirar al sol para salvar su cosecha y el futuro de la comunidad. La periodista Alice Márquez nos amplía. Hace apenas 4 años, Yubislandi Chico Castillo pasaba sus días montado sobre un tractor arando tierras ajenas en Pinar del Río. Preparaba suelos, picaba tierras, pero siempre mirando de reojo las vegas que algún día soñó con poseer. Hoy, en la misma tierra que antes preparaba para otros, ha construido un pequeño emporio tabacalero. En medio de la compleja situación energética que vive Cuba, este joven productor de San Juan y Martínez ha mirado al sol como su gran aliado. Su historia es la prueba de que a veces hay que cambiar el rumbo totalmente para aprender a sembrar el futuro. Tomé la decisión de un día de coger una hectárea de tierra y bueno, ahí empezó mi futuro como campesino, que casualmente ya llevo 4 años de productor de tabaco. El riesgo valió la pena. Hoy su finca Los Cocos es un modelo de producción. Varias hectáreas de tabaco tapado se extienden bajo las telas blancas que protegen las preciadas hojas destinadas a la exportación. Se sembraron las 8 hectáreas de tierra este año, con un buen resultado de los 4 años obtenidos atrás, con variedades de tabaco según 2018 o Corojo 2020. Son las variedades que hemos sembrado, porque son las más resistentes que hay ahora para sembrar el cultivo de tabaco. El camino no ha sido fácil. La crisis energética y los apagones amenazaron con secar sus sueños, pero su grupo empresarial ya tenía planes de desarrollo. Vi el beneficio de los paneles solares y entonces fui invirtiendo a través de Tabacuba, que nos daba la posibilidad de los paneles solares. Fui ya poniendo los paneles solares en la escogida, en la finca, los túneles, y bueno, eso le vi mucha ventaja porque en realidad el ahorro es grande. El grupo empresarial de Tabacuba estamos enfrascados en el cambio de matriz energética. Nosotros pretendemos para la próxima campaña, o sea, la campaña 2026-2027, al menos en el caso del tabaco y también que sirva para otros cultivos, de lograr el 50% de riego que sea con fuentes renovables de energía fotovoltaica. Y esa energía limpia no solo riega el campo. Al caer la noche, cuando el barrio se sume en la oscuridad, las bombillas de su escogida familiar se encienden. Allí sus familiares y vecinos clasifican las hojas con luz propia, sin interrupciones, asegurando que la calidad del habano no se detenga. La solución llegó con la energía solar. Yubislandi no solo piensa en su tabaco, convencido de que la tierra que se pone a producir muestra resultados, también dedica tiempo a la crianza de animales y da empleo estable a decenas de vecinos de la localidad. Su decisión no es un lujo, es una necesidad en medio de la crisis. Ese es Yubislandi Chico Castillo, de solo 41 años, de conducir un tractor a liderar una finca que desafía la crisis con energía solar. Lisette Márquez, Cubavisión Internacional. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional.
unidad, audacia, pensamiento. Si quieren una guerra de pensamiento, démosla a pensamiento. Con las armas, con las armas. Nada tan victorioso, nada tan estimulante como defender la verdad, la justicia y la vida. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido y lo hacemos por el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ven en titular, diputados cubanos condenan agresión contra Irán. Ampliamos la información. Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba condenaron enérgicamente la agresión de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía de los estados. En un comunicado, el órgano parlamentario lamentó la pérdida de vidas humanas ocasionadas por los ataques perpetrados a partir del 28 de febrero, los cuales han causado alrededor de 1 millar de muertos y heridos hasta la fecha. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir el respeto a la independencia e integridad territorial de los estados. Pasamos a otras informaciones ahora desde el sitio también del MINREX. En titular informan, Movimiento de Solidaridad con Cuba y cubanos residentes en Cataluña contra el genocida bloqueo energético de Estados Unidos. Ampliamos la información. Más de 200 amigos de Cuba, cubanos residentes y partidos políticos se congregaron frente al Consulado General de la República de Cuba en Barcelona para manifestar su rechazo al bloqueo energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra la isla. Durante la concentración, los participantes denunciaron el carácter injusto, ilegal y genocida de estas medidas coercitivas unilaterales que afectan gravemente la vida cotidiana de la población en la nación caribeña y ratificaron su compromiso con la defensa de la soberanía, la dignidad y el derecho de Cuba a vivir y desarrollarse en paz sin injerencias externas. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía con Cuba Visión Internacional. Hacemos una segunda pausa. Ya regresamos. Volvemos con otras informaciones. Cuba consolida hoy la atención a las personas en situación de discapacidad auditiva, que en el país sobrepasan los 50.000, con programas que van desde servicios primarios de salud hasta implantes cocleares. A propósito de celebrarse este 3 de marzo, el Día Mundial de la Audición, nos reporta la periodista Isabel Díaz González. Talía es una de las tantas jóvenes que hoy celebran la posibilidad de escuchar gracias a los programas dedicados al cuidado de la salud auditiva en Cuba. Realmente me siento muy afortunada porque gracias a ello me pude comunicar con todos, hacer amigos, escuchar música, bailar y todo eso. Un derecho que el país defiende con amor, ciencia y humanidad bajo una mirada multidisciplinaria. Toda labor desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista escolar, que pueda hacerse en favor de prevenir trastornos auditivos o rehabilitar trastornos que ya existen, pues va a estar a favor de que exista una mejor calidad de vida en niños, en adolescentes y en adultos. Así, Cuba ratifica su compromiso con la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso universal a tecnologías de rehabilitación auditiva mediante programas como el del implante coclear, de alto impacto y ejemplo de inclusión y equidad. Cuba puede apreciarse, tiene una personalidad nuestro programa que es probablemente el grupo que internacionalmente tiene mayor cantidad de sordociegos bajo atención. Eso personaliza nuestro programa y, como le decía, pues hace de nuestra labor algo especial,
en favor de la restauración y preservación de la salud auditiva de nuestros pacientes. Procesos y tratamientos costosos que en otras latitudes resultan inaccesibles, pero que Cuba asume íntegramente, incluso frente a políticas de odio y limitaciones externas que impactan en la calidad de vida de pacientes y sus familias. A nosotros como familias que siempre nos orientan, igual con nosotros cariñosos, siempre dándonos desde el primer momento unas palabras de aliento. Y yo como madre, súper agradecida, porque sin esto mi hijo no hubiese podido escuchar nunca, y maravilloso. Disfrutado. Yo vivía un mundo de silencio. Por primera vez pude escuchar. Hoy no se le empuja. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por informarse con nosotros. Los dejo ahora en buena compañía con mi colega Claudia Odet para ofrecerles ahora Zona Deportiva. Soy Yaulén Arévalo y a nombre de todo el colectivo le deseo una excelente jornada. Saludos desde La Habana, yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Cuba ante Kansas City hoy en partido de preparación hacia Clásico Mundial. Derrota cubana ante Uruguay en ventana mundialista de baloncesto. 3 cubanos clasificados al Mundial de Atletismo bajo techo. Ya lo decíamos, el equipo Cuba que nos representará en el Clásico Mundial de Béisbol efectuará este martes su primer partido de preparación en Arizona rumbo al mencionado torneo. Esta será la primera vez donde esté verdaderamente unido todo el equipo cubano, pues se sumarán los peloteros del circuito profesional de MLB que integran el conjunto antillano. Hoy y mañana, ante los Rojos de Cincinnati, serán oportunidades para un modelaje competitivo en aras de definir la alineación ante Panamá, elenco contra el cual debutarán este viernes los cubanos en el evento. En la tarde de este lunes, los nuestros efectuaron su primer entrenamiento en suelo estadounidense. Para el choque de hoy, los Reales de Kansas City ya anunciaron al lanzador abridor. Será Ryan Bergert, derecho de 25 años de edad. Bergert comenzó la temporada de 2025 en los Padres de San Diego, pero en la fecha de cambios pasó a formar parte de los Reales. Tuvo 19 salidas, 15 de ellas como abridor, y terminó con balance de 2 éxitos e igual cantidad de fracasos. En 76 1/3 de entrada ponchó a 73 rivales y regaló 35 boletos. En la pretemporada acumula 2 aperturas en las que ha lanzado 3 entradas, ha ponchado a 2 y ha regalado 1 base por bolas. Continuamos con más del deporte de las bolas y los strikes, pues una de las figuras más destacadas que tuvo nuestro país en el Clásico de 2006, recordemos, fue Frederick Cepeda. El espirituano dejó marcas en el certamen beisbolero que trascienden ediciones y reafirman su grandeza. A propósito, el colega Randy Vasconcelos nos preparó el siguiente reporte. Cuando se revisan los libros del Clásico Mundial de Béisbol, el nombre de Frederick Cepeda no aparece como una nota al pie, aparece en la cima. Sus números no ocupan un renglón, ocupan una época. El espirituano es el líder histórico en jonrones con 7, hit 32, impulsadas 23, anotadas 19, bases por bolas 22 y total de bases recorridas 60. A eso suma 8 dobles, cifra que también lo coloca en lo más alto del listado, empatado con el canadiense Justin Morneau. En clásicos mundiales, Cepeda no fue especialista, fue completo. Esa virtud alcanzó su punto más alto en el 2009, torneo donde los dígitos dejaron de ser números para convertirse en argumento. En esa ocasión batió para 500, como si el fracaso fuera una rareza.
Sumó 2 dobles, 3 jonrones y 10 carreras impulsadas, con un OBP de 538, slugging de 958 y un OPS de 1496. Esas cifras rozan lo extraordinario. Aquel rendimiento lo llevó con justicia al equipo Todos Estrellas, pero más allá del reconocimiento individual, confirmó algo mayor. Cepeda era un bateador muy confiable cuando el margen de error se reducía a 0. En ese mismo 2009 dejó uno de los récords más extraordinarios: 13 partidos consecutivos bateando de hit, una cadena que comenzó el 8 de marzo del 2006 en el debut de Cuba ante Panamá en Puerto Rico y que se extendió como un hilo invisible entre ediciones rivales y estilos de picheo. La racha terminó el 18 de marzo del 2009 en el Petco Park de San Diego, cuando el picheo japonés silenció la ofensiva cubana con una blanqueada de 5-0. A partir de ahí, el legado quedó completo. 4 clásicos mundiales, 11 años de diferencia entre el primero y el último, y una línea ofensiva que sigue resistiendo el paso del tiempo. Por esa historia y por el rendimiento que exhibió en 2023, debió haber estado en la lid de ese año, pero nunca reclamó lo que le arrebataron: jugar en 5 clásicos. A pesar del golpe, el silencio que hizo realzó su grandeza. El legado no se cerró en una cifra, se proyectó hacia el futuro, porque al final las estadísticas de Frederick Cepeda no solo dicen cuánto batió en clásicos mundiales, dicen cómo jugó, cuándo respondió y qué tipo de pelotero fue y es. Y eso, como toda buena poesía, no envejece. Y lo anunciábamos en titulares. El equipo cubano de baloncesto se dio ante el elenco de Uruguay con pizarra de 62-88 como parte de la ventana mundialista de este deporte. Recordemos que nuestro país llegó sin triunfos a este encuentro, en el que Uruguay terminó marcando una gran diferencia en el último cuarto, que lo ganó por 29-15, y esto le valió no solo para liquidar el partido, sino también para engrosar su saldo de puntos, pensando en ampliar sus posibilidades de acceder a la Copa del Mundo del año próximo como mejor cuarto. Cuba batalló, vendió la cara al bajarle el ritmo del partido y encontrarse con un deslucido rival en el ataque al 5 contra 5. Indica que además Cuba tuvo desajustes en este revés. Avanzamos con otros temas, y también lo decíamos en titulares. El periodo de clasificación hacia el Campeonato Mundial de Atletismo en Sala de Torún cerrará esta semana y nuestro país mantiene la cifra de 3 clasificados directos, mientras otros 3 mantienen aún posibilidades de conseguir cupos por ranking. La triplista Leyanis Pérez, la mejor exponente de nuestro país en el campo y pista en la actualidad, es una de las clasificadas directas debido a que venció la marca, recordemos, de 14 metros y 15 centímetros. Con el registro de 14,75 que logró en Moscú el 7 de febrero pasado, aparece segunda en el listado, solo aventajada por la venezolana Yulimar Rojas. Ambas se presagian como las protagonistas para disputar la corona de esta prueba en la justa del orbe, junto a la monarca olímpica, la dominiquesa Thea Lefon. Los otros 2 ya clasificados por nuestro país son el saltador de longitud Jorge Odelín y el triplista Andy Echavarría, ambos al vencer las marcas exigidas. Odelín aparece onceno entre los que ya exhiben cupos con salto de 8,18, mientras Echavarría va cuarto en su especialidad con 17,03. En esta propia prueba, Lázaro Martínez está todavía en zona de clasificación al ubicarse 14º entre los 16 cupos disponibles, con 16,71. También se mantienen con opciones por ranking Yunis Lady García en los 60 lisos y Gracie Roble en los 60 con vallas, informa así el periodista Carlos Alberto González. Y volvemos al béisbol, pues a propósito del Clásico Mundial, hoy ponemos a su consideración, antes de nuestra despedida, un primer análisis en el segmento En 3 y 2 con el colega Duanis Hernández. Veamos. Regresa conteo clásico en 3 y 2, justo 3 años después de que Cuba concretara la hazaña de ubicarse entre los 4 primeros lugares en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. A partir de este 6 de marzo, todos somos Cuba en el sexto Clásico Mundial 2026. Y nosotros tendremos varias sorpresas. No estaremos solos, pero seguiremos bateando en 3 y 2, porque aquí siempre le haremos swing a la polémica.
¿Qué pasará con Cuba en el Clásico Mundial 2026? ¿Es usted optimista o lo inunda el pesimismo? ¿Repetiremos el resultado? La bendita matemática, los astros, los orichas y las victorias seguirán de nuestro lado. Recordemos la épica gesta. Hagamos un poco de historia. ¿Cuáles son los peloteros cubanos que reinan como líderes individuales en clásicos mundiales? Comencemos con el pelotero clásico de Cuba, el gran Frederick Cepeda. En dirección hacia el jardín izquierdo, Cepeda, al otro punto. El mito espirituano es líder en indiscutibles en la historia de estas justas con 32, en carreras impulsadas con 23 y colíder en dobles con Justin Muñoz de Canadá con 8. Su línea ofensiva clásica es de 381 de averaje, 509 de OVP y 714 de slugging. No es el único líder, los demás protagonistas son granmenses. Yoenis Céspedes comanda los triples con 3 y el toletero Alfredo Despaine es el pelotero con más honrones en estas lides con 7. Los invito a ver los cuadrangulares clásicos del caballo de los caballos. No son estos los únicos récords para Cuba. Despaine participará en su 5º Clásico Mundial, al igual que el lanzador neerlandés Chiron Martis, e igualarán con el venezolano Miguel Cabrera y el mexicano Oliver Pérez como los de mayor presencia en estas lides. Y si de longevidad hablamos, Alexei Ramírez se convertirá en el jugador de más edad en un Clásico Mundial de béisbol. Escuchen esto, con 44 años y 236 días cuando comience el evento. Decía Gardel que 20 años no eran nada y el Pirineo demoró justo eso, 2 décadas para repetir en el evento. Aquí tenemos los flashazos del pinareño en 2006. ¿Cuáles han sido los resultados de Cuba en las ediciones anteriores? El mejor, subcampeones en 2006, sexto lugar en 2009, quintos en 2013, séptimos en la actuación más discreta en 2017 y cuartos en 2023. Y ahora, ¿en qué lugar terminaremos? Estos resultados nos llevan a varias preguntas polémicas. ¿Fue el primer equipo el mejor de todos los clásicos por su resultado o fue el último con la inclusión de varios peloteros MLB? ¿Acaso el del 2013 no tenía más talento? Y el peor de todos, ¿cuál ha sido? Dejamos esas preguntas en el aire para el próximo encuentro. Seguimos con el conteo clásico en 3-2 y no deje de seguirnos, que aquí siempre le haremos swing a la polémica.
¿Pasará Cuba a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol? ¿Tenemos la mejor nómina posible o nos quedamos a deber con la convocatoria? ¿El grupo más asequible? El debut será contra Panamá el 6 de marzo a las 11 de la mañana. 2 días después, a la misma hora, jugaremos ante Colombia el 9 de marzo a las 6 de la tarde, Cuba y Puerto Rico. Y el 11 de marzo a las 2 de la tarde, Cuba concluye su fase contra Canadá. Anoten su agenda. El miércoles 11 de marzo, sobre las 6 de la tarde, conoceremos la suerte del equipo Cuba en el torneo. Seguimos con el conteo clásico en 3 y 2 y no deje de seguirnos, que aquí siempre le haremos swing a la polémica. De esta manera le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted, muchísimas gracias por la sintonía.